Era el más rico e influyente. Ese de diabetes, la edad les alcanza. Ismael El Mayo Zambada, el narco y ex socio del Chapo Guzmán, se encontraría. El nombre del Mayo Zambada es emblemático. Realmente, es un sujeto impredecible que durante 5 décadas se mantuvo oculto en medio de la sierra, traficando sustancias psicoactivas en cantidades gigantescas, y lo más impactante, su poder trascendió fronteras. El hombre, con más de 76 años, ya bajo la custodia de las autoridades estadounidenses, deja muchas preguntas sin responder, porque algunos creen que fueron los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán, quienes lo entregaron. Otros refieren que fue un operativo por parte de la DEA, que pondrían un alto a más de 50 años de imperio de drogas coordinado por el MZ. Pero todo son rumores que buscan dar respuesta a lo ocurrido. Pero la teoría que más toma fuerza es que la captura del Mayo no fue una coincidencia, y se cree que fue un sometimiento por voluntad propia que el longevo narcotraficante llevaba planeando muchos años atrás. Hoy, desde esta entrega de Narcocrónicas, te contaremos los detalles de la detención del Mayo Zambada García. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, es gratis. Antes de entrar en materia, es necesario contextualizar un poco sobre el Mayo Zambada. Ismael, como es su nombre verdadero, es nacido en El Álamo, Sinaloa. Se estima que el año de su nacimiento es 1948. Su familia dependía del oficio de la agricultura, y para los años venideros llegaría la bonanza del cultivo de amapola, esto producto de la migración china. Las montañas de Sinaloa fueron ideales para esta nueva planta, y el pequeño Ismael se incorporó en el trabajo fuerte de la sierra. La personalidad de Ismael siempre ha sido un misterio. Por su poca exposición al público, desde el año 2010 no se obtenía una fotografía de su aspecto físico, es decir, tuvieron que pasar 14 años para poder verlo nuevamente sobre su actual aspecto físico. El factor común es que no se le observan joyas de alto valor o un atuendo exclusivo con prendas de marcas reconocidas y costosas. Ismael Zambada se muestra como un campesino del común, que quien no lo conociera no tendría por sospecha que es uno de los hombres más ricos del planeta. Pero volviendo a sus orígenes, Ismael también empezó a incursionar en la siembra de marihuana. Su frontera con los Estados Unidos le daba una atracción significativa para este comercio, y la rentabilidad era notoria. Su hermana Modesta Zambada formalizó relaciones con un cubano que se dedicaba al comercio de cocaína, y esta fue la puerta de acceso para que el campesino sin educación iniciara su escalada a convertirse en uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo. Cuando la guerra contra el narcotráfico inició en México, los gobiernos no consideraban este negocio como una amenaza, y por tal razón, la corrupción se aumentaría a gran escala. Exponentes de este negocio como Pedro Avilés, Ernesto Fonseca, Lamberto Quintero, hicieron una negociación con el gobierno, donde se comprometían a pagar un impuesto ilícito para que les permitieran continuar con el tráfico de estas sustancias. Y sobre esta lista de empresarios ilegales estaba también el Mayo Zambada, un joven con un poco más de 20 años, que se caracterizaba por siempre usar un sombrero. Se dice que el Mayo Zambada es el capo más poderoso de todos los tiempos. De hecho, es quien ha tenido más poder y control sobre el negocio por encima del Chapo Guzmán y Miguel Ángel Félix Gallardo. Pero esto se debe a que se formó observando a los innovadores iniciales de este comercio. Como se mencionó, Pedro Avilés era el tío del Chapo Guzmán, que para esta fecha apenas era un niño, y Lamberto Quintero era el tío de Rafael Caro Quintero, más conocido como el narco de los narcos. Y no se puede omitir el nombre de Ernesto Fonseca Carrillo, que resultó ser el tío de Amado Carrillo Fuentes, el tan reconocido Señor de los Cielos. El nombre del Mayo Zambada siempre va a estar relacionado con los narcotraficantes de primera, segunda y tercera generación, porque en todas estas épocas hizo negocios, y lo más increíble, el Mayo nunca fue puesto en una prisión. Sorprendentemente, la manera en cómo siempre salió bien librado. Por eso se asume que su sometimiento a la justicia de los Estados Unidos fue más que voluntaria. Han sido varias las teorías que giran alrededor de la detención de Ismael, el Mayo Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, y Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán. Las diversas teorías apuntan a que el Mayo
sufrió una traición por parte del hijo de su compadre y fue subido a una aeronave con engaños. También señalan el presunto secuestro del que fue víctima, hasta llegar a la versión en donde se habla de una entrega que se estaría cocinando desde años atrás. El pasado jueves, Zambada, de 76 años, compareció en una silla de ruedas ante un tribunal federal en El Paso, Texas, donde enfrenta múltiples cargos, entre las que se le incluyen narcotráfico, blanqueo de dinero y conspiración para cometer asesinato. La audiencia se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad, con la presencia de varios agentes del orden y una atmósfera de tensión palpable. Zambada se declaró inocente de las acusaciones y actualmente se encuentra detenido sin fianza. El caso lo lleva al mismo equipo legal que trabajó en el caso de su hijo Vicente Zambada, alias El Vicentillo, quien hoy se encuentra en libertad y es un testigo protegido del gobierno estadounidense. Zambada, aprendido junto a Joaquín Guzmán López, al llegar en un avión privado al aeropuerto en Santa Teresa, Nuevo México, ha generado expectativas sobre la información crucial que puede proporcionar sobre la protección que el cártel ha recibido de políticos de alto rango en México. La versión oficial señala que las autoridades mexicanas no participaron en la operación del arresto y que Estados Unidos no había planificado la captura. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, más detalles dan indicios de que la captura del Mayo Zambada estuvo más que planeada, arrojando también algunas pistas de lo que se avecinará. En el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, llevado a cabo en la Corte Federal del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, uno de los testimonios clave fue el de Vicente Zambada Niebla, conocido como El Vicentillo. Este testimonio reveló detalles impactantes sobre las operaciones del cártel de Sinaloa y los sobornos extendidos a diversas instituciones en México. Durante la audiencia del 3 de enero del 2019, el fiscal federal de Amanda Liskam cuestionó a Zambada Niebla sobre la estructura del cártel y su relación con sus líderes. ¿Quién es su padre? ¿Qué hace? ¿Y qué apodos tiene?, preguntó Liskam. El Vicentillo respondió: Ismael, el Mayo Zambada es mi padre. Le dicen el Mayo, padrino, el doctor y la señora. Y los más cercanos, como mi compadre Chapo, le dicen la cocina. Ese también es su código para las llamadas telefónicas y por radio, confesó. De acuerdo con la información publicada por el periodista Jesús Esquivel en la revista Procesos, este diálogo fue parte de la transcripción oficial del juicio y también se encuentra en el libro del corresponsal en Washington que cubre el caso. Las revelaciones del Vicentillo arrojaron luz sobre los sobornos pagados regularmente por el cártel de Sinaloa a la policía municipal, a la del estado, a varias amistades políticas, a militares, a la Policía Federal Preventiva y a la Procuraduría General de la República, explicó Zambada Niebla, quien también confirmó que en ocasiones su padre también enviaba algunos regalos cuando los cargamentos de droga salían bien. En otra parte del testimonio, Zambada Niebla admitió haber tenido comunicación indirecta con su padre a través de sus abogados. Desde que comenzó su cooperación con el gobierno de los Estados Unidos, aseguró haber entregado información detallada sobre las ubicaciones de propiedades y escondites de su padre, pero al ser cuestionado por qué no lo habían detenido, a pesar de la información que había proporcionado a las autoridades, este contestó: si no lo han detenido, no es culpa mía. Luego fue interrogado sobre cómo se comunica con su padre, a lo que contestó que solo lo hacía a través de sus abogados. Luego señaló que en el 2012 fue trasladado a una prisión en Chicago, donde se encontraba bajo custodia de las autoridades estadounidenses. Durante su tiempo en esta prisión, fue llevado a una oficina para hablar por teléfono con el Mayo. Esta llamada supuestamente fue facilitada por agentes de la DEA. El Vicentillo fue cuestionado sobre qué habló con su padre, a lo que este indicó que solo hablaron unos minutos. Le preguntó cómo estaba y le comentó que el Chapo y él lo iban a ayudar para que saliera de prisión. El gobierno de los Estados Unidos tenía el número de teléfono de su papá, le dijo la fiscal a Zambada Niebla, a lo que este respondió: me imagino que sí. Posteriormente comentó que el Chapo fue quien puso en contacto al Mayo Zambada con la DEA, con el objetivo de ayudarlo. En otro momento, la fiscal le preguntó a Vicente Zambada si él mismo tomó la decisión de buscar a la DEA, a lo que indicó: lo hice con la autorización de mi padre y mi compadre el Chapo. La comunicación indirecta con la DEA la tenía el Chapo. Estos datos, señala el periodista Jesús Esquivel, se vuelven reveladores cuando también se toma en cuenta que el 6 de junio la DEA informó que el Mayo Zambada
estaba muy enfermo de diabetes. ¿De qué manera obtuvieron este diagnóstico? Si se supone que ni siquiera sabían en qué madriguera se ocultaba, cuestionaba al periodista. Comparte tus opiniones sobre el video en la caja de comentarios. No te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo.